Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, estamos zanjando ya el mes de junio. El mes de junio ya queda esta semanita y el lunes y cambiamos de mes, nos vamos al mes de julio. Y claro, estamos ahí con el corazón en un puño. Ayer Irán atacaba en Qatar una base americana. Ayer por la tarde-noche, esta madrugada parece ser que Irán, Estados Unidos e Israel llegan a un alto el fuego, pero noticias de última hora dicen otra cosa. Esto es un lío tremendo el que tenemos en este planeta, aparte de la guerra de Ucrania, aparte de lo de Gaza y aparte de muchas otras cosas que están sucediendo en el planeta. Tenemos con nosotros al maestro Eduardo Pintado, que fue profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de La Laguna durante muchos años. Eduardo, buenos días. Buenos días. Gracias por estar otra vez en la casa. Bueno, ¿qué opinión te merece todo esto? Bueno, esto es un conflicto que se extiende ya hilo tempore hace ya muchos años y antes o temprano se venía a venir por la estrategia de expansión que tuvo Irán en estos últimos años en el sur del Líbano y en Gaza, ¿no? Uh-huh. Entonces, los dos movimientos que hay en el Líbano y en Gaza, pro-iraníes, ¿no? Hezbollah, pues han encendido la mecha, ¿no? Y la mecha al final ha acabado en donde está la raíz del problema, que es Irán, ¿no? La antigua Persia, ¿no? Ahí está Entonces, bueno, pues desde hace ya muchos años está encima de la mesa la supuesta posibilidad de que Irán pudiera llegar a tener un arsenal de armas nucleares atómico, ¿no? Y eso está sobre la mesa, ¿no? E Israel, lógicamente, en este caso concreto, pues quería subsanar ese tema de la única forma que se puede hacer en estos casos, ¿no? Que es que antes de que se llegue a esa supuesta posibilidad, uh-huh, atacar con todo lo que tiene, ¿no? Y claro, muchos no estábamos seguros si Estados Unidos la iba a seguir, uh-huh, en esta estrategia, y sí lo ha hecho, de una forma comedida, pero puntual, y con unos resultados que están por ver. Yeah. Están por ver, porque hay opiniones encontradas de que todavía Irán ha resistido y sus reservas en el subsuelo han resistido. Pero bueno, Naciones Unidas por un lado, Europa por otro lado también, y Rusia también está jugando su papel, China también está jugando su papel, porque a nadie le interesa que en un momento determinado, si Irán se ve absolutamente arrinconada y casi derrotada, tiene en su mano la última carta de la baraja, que es cerrar el estrecho de Hormuz. Uh-huh. Y eso puede ser, bueno, antes de morir matando, ¿no? Cerrando el estrecho de Hormuz puede armar en el resto de Europa, por la escasez, con todo lo relacionado con derivados del producto del petróleo, una subida espectacular, con lo cual será un golpe duro al Producto Interior Bruto de muchos países, uh-huh, de Europa Occidental y de China. De China. Es que estamos hablando que se calcula que sale de ahí el 20% del crudo, sí, pero claro, por los datos que tenemos, el más perjudicado ahí es China. Sí, porque ya de resto hay un montón de oleoductos que van por tierra hacia otros puntos del planeta, ¿no? Esto es un tema que puede tener, algunos lo llaman efecto mariposa, efecto dominó, colosal, formidable. Y eso es lo que se está tratando de evitar.
porque yo lo digo siempre como recordatorio, porque cada uno tiene su forma de trabajar y de enfocar para hacer cualquier tipo de examen o de crítica de lo que está ocurriendo, ¿no? Para ser mínimamente objetivo, ¿no? Siempre hay que recordar que mucha gente pone encima de la mesa que cuando Japón declara la guerra a Estados Unidos fue por el hecho puntual de lo que todo el mundo conocemos, que fue el bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? Y esa es una parte de la verdad. La parte realmente que fue, que provocó que Japón diera ese paso fue el embargo de petróleo que Estados Unidos le hizo a Japón. Y aquello hizo que Japón, según la estrategia de ellos en su día, tenían que buscarse en el sudeste asiático sus propias reservas para poder subsistir. China, en este caso, si se ve ante el peligro de desabastecimiento en este ámbito, ¿no?, podría dar el paso siguiente en su tablero de ajedrez, que es Taiwán, la antigua Formosa, y acercarse a Japón. O sea que Japón también, por primera vez, su parlamento después de 50 años, que lo tenían constitucionalmente vetado, ha abierto otra vez las puertas al rearme a lo que fue el ejército imperial, que se suma a esa ola, esa corriente de opinión que se está extendiendo, inducida en toda Europa, del gran rearme. O sea que estamos ante esa ola, ¿no?, del gran rearme en toda Europa. Bueno, lo que todos los radio oyentes conocen y escuchan y ven todos los días. Pero yo quería introducir hoy, Miguel Ángel, un factor que pocas veces se habla, ¿no? Que a mí es el que me llama mucho la atención, que es el día después. El día después, ¿no? Hemos vivido, tú y yo, bueno, y la generación nuestra, hemos vivido el día después de Libia. El día después de Afganistán. Sí, de Afganistán. El día de Irak. De Irán. O sea, el día después, Sí. se supone en teoría que todo esto se hace para que en esos países renazcan regímenes democráticos, Ya. una clase media acomodada y sean países prósperos. Pero no es así. No es así. No ha sido así. Los ejemplos están la Libia laica de Gaddafi, Sí. era proporcionalmente, bueno, como lo quieran poner, yo sé que es muy discutible, ¿no? Era pero más estable que lo que es hoy el reino de taifas de Libia. No te digo nada Afganistán, no te digo nada Irak. Entonces, el día después, ¿qué piensan que puede ocurrir en Irán? Se ha vertebrado en Irán, hay planificado un régimen de distintos partidos que puedan asumir el reto de reconstruir el país con una base democrática. Yo me hago siempre esa pregunta, porque a lo mejor el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Porque yo estos días me ha llamado mucho la atención ver en distintas televisiones europeas y sobre todo en Norteamérica al hijo del Shah, a Reza Pahlavi. Y Reza Pahlavi me parece una estrategia que no cuenta con un basement, como dicen los ingleses, o sea, con una base social importante que lo reclame como vuelta, ¿no? Entonces, son cosas que yo siempre trato de poner ahí, decir, no solamente analicen el ahora, sino el porqué de antes y qué puede venir después, ¿no? ¿Y qué puede venir después, Eduardo? Pues puede haber un Estado fallido, como ha ocurrido en Libia, en Afganistán y en Irak, que trae a su vez más desestabilización. Acuérdate, y en Siria ha pasado algo muy, muy parecido estos días, ¿no? Estos últimos meses. Eso crea en la región distintos estados-nación
absolutamente desestabilizados que pueden ser presa de regímenes más autoritarios en el ámbito de lo religioso, más fanatizados todavía, ¿no? Véase el camino que acogió en su día y que tenemos hoy, que es Afganistán, ¿no? Entonces, yo creo que hay que contener lo máximo posible que se extienda el problema. El paso que dio ayer Estados Unidos, la Casa Blanca, me parece un paso correcto. Ya te digo, sobre todo por lo más inmediato, por el miedo a lo más inmediato, que es el tema del bloqueo del estrecho de Hormuz. Eso puede ser una piedra angular que si Irán se ve abocada como última aliento, ¿no?, de su régimen de bloquearlo, ¿no?, ahí puede haber un efecto dominó importante, sobre todo en China y en Europa en el tema de la subida de los precios, con lo cual allí nos ponemos ante la puerta de una posible crisis de inflación galopante importante. Las noticias que tenemos hasta ahora, aunque hay noticias de última hora que tienen ahí algunos desencuentros, sí, es que se va a parar. Yo tengo esa esperanza, aunque esta mañana, según las noticias que yo oigo en la radio alemana, que es la que yo más sigo, sorprendió Irán con un ataque de misiles. Con lo cual puede ser que sea el último ataque iraní y que Israel no conteste hoy al mediodía o esta tarde, ¿no? Sí, aquí tenemos noticia de última hora. Israel amenaza a Irán por un ataque a Teherán, que Teherán, niega en el pleno alto el fuego. Claro, porque puede ser, yo todavía tengo que ponerme como tú a indagar y a buscar el tema de que ese ataque haya provenido no de Irán, sino del Yemen, de los hutíes. De los hutíes, sí. Puede ser, no lo sé. Entonces Irán podría decir que no proviene de Irán. Irán dice que no es de ellos, o sea que han podido ser los hutíes desde el otro lado de abajo. Desde Yemen, Desde Yemen. Yemen está lejísimo de Israel. Y después, pero ayer tú al principio del programa tocaste un tema que también hay que valorar en lo negativo. O sea, los grandes paraísos del bienestar, de la opulencia. Están ahí en el estrecho de Hormuz. La opulencia, Emiratos, desde Kuwait arriba. Desde Kuwait hasta Omán. Hasta Omán, ¿no? Hasta Omán. Está todo Kuwait, los Emiratos, que son 7 Emiratos, Omán. Eso ante ataques importantes están absolutamente indefensos. De todas maneras, yo estuve el año pasado en la zona y estuve en Omán también. Y me llamaba muchísimo la atención en Omán, por las mañanas, salían miles y miles y miles de barcos pequeños con materiales, con mesas, con sillas, con Coca-Cola, con cerveza, con azúcar, con trigo. Salían miles y miles de barcos, cruzaban al otro lado, que es Irán, porque Irán está embargado. Claro. De contrabando, eran barcos de contrabando, pero salían miles de barcos. Bueno, sí. Primero que Omán es, digamos, la más pobre de las ricas. La más pobre de las ricas, que rica. Que rica. Porque la de Omán Pero es maravillosa, es la más bonita además de todas las que hay allí, ¿no? Y la que más uno puede percibir enseguida lo que fue. Omán ¿no? Yo estuve viendo una cosa que me llamó la atención. Muy inglesa. En Omán, en la capital, que tenían coches de basura, o sea, camiones de basura, que recogían las aguas negras de los edificios. Eso no lo había visto yo en mi vida. No. Recogían el agua negra de los edificios. Y después hay otra cosa, no nos olvidemos que el mundo no ha empezado hoy. Históricamente, durante siglos, ha habido intercambios
en el propio estrecho, de una orilla a otra, Claro, claro. pero durante siglos, Sí. desde la antigua Persia a la antigua Arabia. O sea que eso está en el DNI. Pero de todas maneras, en esa zona de la costa del estrecho es que están los países más ricos del mundo. Sí, sí. Están ahí lo que dices tú, Kuwait, los Sí. 7 Emiratos, Omán, Exacto. que es de los pobres, de los más ricos, Sí, sí, también. sí. Toda esa costa, ¿qué pueden decir esos países? Si le cortan el suministro, que es el oro de ellos, que es el eso, petróleo. Es una cosa... A mí no me gusta poner epítetos y adjetivos Sí. fatalistas, ¿no? Porque enseguida cae uno en palabras grandilocuentes, ¿no? La hecatombe, la catástrofe. Pero es cierto, es un hecho real, puntual, de que son muy, 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 muy vulnerables Sí. en todos los sentidos, pero digamos que eso es digno de otro análisis. Por ejemplo, si esas reservas, esas grandes reservas de petróleo, ¿no?, ese enorme capital que acumulan en distintos bancos y en las fuentes financieras en toda Europa Occidental y en Estados Unidos, se hubiesen dirigido a equilibrar un poco su economía, más en lo económico que en lo social. O sea, me refiero a no ser tan autodependientes, ¿no? Pues tener gigantescos invernaderos e investigar en el tema de tener fuentes de alimentación propios. Tú date cuenta que en esa zona la carencia más importante es el agua. El No agua. hay agua. El agua. La tienen En que- hacer que- grandes desalinizadoras de última. Sí. O sea, ellos tienen recursos suficientes para ver lo que decimos aquí, que es una palabra muy socorrida en Canarias, que tú la habrás oído muchas veces, diversificar. Sí. Están diversificando, Sí. Está en toda la zona, está diversificando. Pero Están tienen... trabajando el turismo Sí. un montón también. El turismo sí. Lo están trabajando El turismo a sí, lo bestia. pero en el tema de bienes de consumo, ahí se traen hasta los cubiletes de hielo, se traen de Siberia, si los Ya. dejas. Sí, tienen dinero para ello, O sea, tienen dinero para traer entonces, el hielo de sí, donde sí. quieran. Se vio en su día, tú lo viviste y lo vivimos todos, lo indefendible que fue en su día Kuwait, Sí. cuando Saddam Hussein dio el paso, llegó al centro de Kuwait Sin en problema. 30 minutos. Sin problema. En 30 minutos y sabemos que era un ejército absolutamente... Y ojo que hay que decir que Kuwait no se lleva bien con los Emiratos. O sea que tienen ahí entre ellos también... Entre ellos también tienen sí, sus líos. eso también viene desde la Edad Media, desde hilo tempore. Sí. O sea, eso es un tema lejano. Bueno, para poner una nota positiva, tú que nos quedan 3 minutos, ¿qué crees? Yo creo que se acabó el conflicto. No. No se ha acabado. No. El conflicto se va a apaciguar. Ya. Va a haber una especie de entente cordial. Sí. Se van a dejar las cosas más o menos como están. Van a hacer todo lo posible para retrasar algunos años más la supuesta potencia atómica que podría ser Irán. Porque ellos van a seguir. Sí, yo creo que van a seguir. Habría que derrotarlos totalmente, cosa que no va a ocurrir. Creo. Ahora. Creo. Y ni va a haber cambio de régimen en Irán. No creo. No creo, viendo lo que te dije antes, de que yo no veo una vertebración de partidos y de grupos sociales fuertes que pueden derrocarlo. Es lo que te dije yo antes. Pueden derrocarlo. Pero ¿quién viene después? Es con lo que hablamos. O sea, derrocaron a Gaddafi y lo derrocaron. ¿Y qué pasó? Y a Saddam Hussein también. Y a Saddam Hussein. Sí. ¿Y qué pasó? Fue la mejoría peor. Estado fallido. Sí, la mejoría fue peor. Estado fallido. Ya. Bueno, pues por lo menos vamos a ver si se para, porque ahora Sí. habría que terminar con lo de Gaza también, que eso Sí. no termina, el tema de Gaza, Eso ya es otro problema. y tendríamos que terminar también con la Eso lo guerra dejamos para la próxima temporada. para la próxima temporada. Eduardo Pintado, maestro, ha sido un placer, Nada, ha sido un placer
Porque claro, todo esto... Agradecido a ti que te acuerdas de los veteranos. No, todo esto está lejano, pero está cercano. No. Está aquí, no. está aquí. No. Y hay no, que no. conocerlo. Eso está allí. Está aquí. Porque Está allí. Porque al final todo lo que sucede allí nos genera problemas Nuestros queridos hermanos en la fe de las provincias orientales lo llaman la costa. Ya. Bueno, Eduardo Pintado, que tengas una feliz... Tú te vas de vacaciones ya. Sí, de veraneo decíamos De antes. veraneo, te vas de veraneo. Que disfrutes en septiembre aquí como una puncha. Como una puncha. Bueno, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ti y a toda tu familia. Bueno, queridos oyentes, yo me voy mañana a las 7:30, pero llega ahora Pepe Rodríguez, que seguirá informándole de lo que ocurre en Canarias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.